Buenas noches con todos los presentes. Soy la jueza Sasha Pereiro. Señorita actuaria, encontrándose en el día y hora señalado, se declara instalada la presente audiencia. Damos inicio a la audiencia pública dentro de la causa número 0537-11, acción de protección, convocada mediante auto el 25 de enero del 2012 por el señor Alejandro Luis Mendoza Delgado. Por favor, señorita actuaria, le ruego a usted que compruebe la comparecencia de los sujetos procesales. Con su venia, señora jueza constitucional, me permito constatar la presencia de los sujetos procesales de la causa asignada de acción de garantías jurisdiccionales, acción de protección, número 053711 AP. Como parte accionante de la causa asignada, no se encuentra presente el actor Alejandro Luis Mendoza Delgado, pero por procuración judicial sus representantes legales, abogado Jorge Luis Lucas y abogada Diana Priscila Luzardo Álvarez. También se encuentra presente la abogada Emily Giovanna Ruiz Bravo, con matrícula número 09-2020-119, en calidad de representante del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, de la parte demandada, y por ley la Procuraduría General del Estado, representada por la abogada Ariana Yuleidi, con matrícula número 13-2018-15. Finalmente, me permite informar que en la presente causa existe un amicus curiae, doctora Alicia Cifibel Vera Anchurria. Muchas gracias. Pueden continuar. Señora jueza constitucional, parte interveniente dentro de la presente causa. La audiencia se regirá bajo las siguientes reglas. Esta audiencia no puede ser grabada, transmitida ni filmada por ningún medio. El medio oficial de grabación es el que cuenta el Consejo de la Judicatura y se encuentra instalado desde el inicio de esta diligencia. Se le solicita a las partes litigar bajo los principios de buena fe y lealtad procesal, siendo esta audiencia única como medio más idóneo, rápido y eficaz dentro de este proceso. Por lo tanto, iniciamos con el desarrollo de la misma, no sin antes pedirles que se baje el volumen de los celulares o se los apaguen, de ser necesarios, con el fin de evitar interrupciones en las intervenciones de ustedes como partes procesales. Las partes procesales que se encuentran en la presente causa dispondrán de 5 minutos para sus alegatos y contarán con el derecho a réplica de 5 minutos, si es que así lo solicitan las partes. Terminadas las intervenciones de los comparecientes o el desarrollo de las mismas, el juez ponente podrá hacer las preguntas pertinentes que considere efectivas. Muchas gracias, señorita secretaria. Le ruego a usted que dé inicio a la intervención de las partes en el orden correspondiente. Como accionante de la causa número 053711, acción de protección, interpuesta por el señor Alejandro Luis Mendoza Delgado, se encuentran sus representantes legales, abogado Jorge Luis Lucas y abogada Diana Priscila Luzardo Álvarez. Tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Buenas noches, señora jueza. Mi nombre es Diana Priscila Luzardo Álvarez, con número de matrícula 04522-160, del Foro de Abogados de Manaví. Represento la parte actora del señor Alejandro Luis Mendoza Delgado. Señora jueza, indico que el día 25 de enero de 2012, mi defendido, el señor Alejandro Luis Mendoza Delgado, afiliado al IES, debido a que padece de cáncer y como no tiene un sustento económico para subestimar sus gastos de tratamiento, solicita al IES que le brinde una pensión por enfermedad catastrófica. Dentro del funcionario que atendió a mi cliente le indicó que debía presentar los requisitos necesarios y él presenta su documentación, pero el funcionario le indica que la solicitud no puede ser concedida debido a que sus aportes incumplen con las obligaciones de las instituciones. Por ende, se le niega la petición. Basado en el anterior requisito, presentamos la acción de protección, pese a que mi cliente se encuentra en un estado grave, tanto económicamente y físicamente. Se le negó por parte del IES y que se brinde una pensión producto de la enfermedad grave, conociéndole que se encuentra agotado y no cumple con su trabajo para establecer oportunamente la defensa de los hechos mencionados. Señora jueza, ¿se me permite enclarecer que mi entendido es una persona que cumple con los principios de buena fe y con el agravio de su enfermedad?
se ha visto imposibilitado el cumplimiento de algunos de sus roles, porque por eso solicito la gente de pruebas documentales para establecer que me he defendido el señor Alejandro Mendoza Delgado es una persona trabajadora, responsable, y que pese a su enfermedad agravante que tiene, él sigue trabajando. Gracias. Señora jueza, anuncio por ese medio probatorio mismo que será practicado y exigido en el momento procesal oportuno lo siguiente. Como prueba, tengo certificado médico de SOLDA donde comprueba que el señor tiene cáncer. Como segunda prueba, tengo el mecanizado de las aportaciones que se ha realizado empleado a mi cliente dentro de la seguridad social. Y como última prueba, tengo la solicitud que mi cliente realizó para recibir la pensión por enfermedad crónica. Ante el incumplimiento de lo antes mencionado, mi cliente puede llegar a fallecer y sus derechos están siendo vulnerados a la vida y a la salud, como lo menciona el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador, que a la salud es un derecho que garantiza el Estado. Eso es todo por mi parte, señor. Como derecho a la contraparte se encuentra la abogada Emily Giovanna Rutrao, artículo número 09-2020, conoce 9, en calidad de representante del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, de la parte demandada. Doctora, tiene usted la palabra y el tiempo de 5 minutos que le otorgo. La parte activa puede dar inicio a sus pruebas alegadas. Muy buenas noches, señora jueza constitucional del Cantón Puerto Viejo de la provincia de Manabí. Ante ustedes está ejerciendo la defensa la abogada Emily Giovanna Rutrao, con artículo 09-2020-109. Señora jueza, me permite fundamentar la presente constitución en base a lo siguiente. Mediante acto administrativo número 1, expedido el 28 de junio del 2012, dispone que reconociendo los derechos constitucionales de personas a atención prioritaria, cabe pronunciarse en derecho ante la falta de normativa específica para acceder a la atención de la enfermedad catatópica. Se considera aplicable el artículo 24 de la Ley de Seguridad Social, que en lo pertinente dice: para acceder en ciertos beneficios, como son el crédito tributario, se requiere un mínimo de aportaciones continuas equivalentes a 6 meses. Aplicando su normativa al caso concreto, se considera la pensión por enfermedad catastrófica un beneficio y que el pensionario no reúne el número mínimo de aportaciones. De aportaciones continuas equivalentes a 6 meses. En consecuencia, por no reunir el número mínimo de aportaciones, se niega la petición de pensión por enfermedad catastrófica solicitada por el señor Alejandro Mendoza Delgado. De acuerdo al artículo 5 de la resolución CD 100 de 2006-02-21, prescribe la incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sea la causa que haya originado y siempre que se acredite menos 60 imposiciones mensuales, de las cuales 6 como mínimo deberán ser consecutivas previas a la incapacidad. Por ende, señora jueza, el señor Alejandro no posee el número adecuado de aportaciones que se requieren dentro del sistema del IES. Por ende, se le imposibilita la capacidad de aceptar su solicitud por jubilación de enfermedad catatópica. Esto nos lleva a nuestra pretensión, que se basa en que se niegue la acción de pretensión expuesta por el actor y se establezca lo que es la normativa vigente por parte del IES. Ahora tiene la palabra la Procuraduría General del Estado, la abogada Ariana Guiley. Buenas noches, señora jueza, partes y público presente en la audiencia de hoy, cuyo título es acción de protección impuesta por el actor Alejandro Luis Mendoza. A nombre de la Procuraduría General del Estado me presento, soy la abogada Ariana Guiley y con número de matrícula 160-2018-18. Ante la acción de protección impuesta por el autor, me cabe decir lo siguiente. La naturaleza jurídica del Instituto de Seguridad Social es una entidad pública descentralizada que, pese a que fue creada por la Constitución de la República Ecuatoriana, cuenta con una autonomía no solo normativa, sino que también es técnica, administrativa y presupuestaria.
Dicho lo siguiente, cabe decir que su presupuesto se genera también en base a las aportaciones que tanto los afiliados, los empleadores o el Estado aportan anualmente y mensualmente. No obstante, señora jueza, dentro del presente caso, el que indica el señor Alejandro Luis Mendoza ha presentado la acción ante la solicitud de perdón. El señor Alejandro ha presentado una solicitud de pensión por enfermedad catastrófica. Sin embargo, esta vulnera el derecho de integridad normativa interna del Instituto de Seguridad Social, ya que el mecanizado del señor presentado por la parte contraria incumple con lo establecido en la norma. Esto es el artículo número 4, literal A, B y D, en el cual se establece que todas las afiliadas tienen la obligación de presentar las aportaciones, sean individuales, sean hechas por el empleador y sean hechas por el Estado. Por ende, al incumplimiento del señor, no se le puede aceptar tal solicitud. Es el caso que esto puede generar una compensación, por lo que nosotros como Procuraduría General del Estado y en nuestro funcionamiento pedimos que se niegue el recurso de acción presentado por el actor. Y solo se le acepte la solicitud una vez que el señor efectúe los pagos como dispone la ley interna. Gracias. Ahora bien, una vez presentados los alegatos de apertura, doy paso a la etapa de la réplica, para lo cual las partes tendrán un máximo de 5 minutos cada uno para su intervención. Tiene la palabra el abogado Lucas Jorge Luis, abogado de la parte actora. Muy buenas noches, señora jueza, señorita secretaria, abogado de la parte mandada, señores presentes. A efectos de audio me presento, soy el abogado Lucas Jorge Luis, con número de matrícula 053-2021-150, del Foro de Abogados de Manabí, ejerciendo la defensa de mi cliente, el actor, el señor Alejandro Luis Mendoza Delgado, dentro de la presente causa. Señora jueza, con respecto a los alegatos inicial presentados por la defensa de la institución pública demandada y la Procuraduría General del Estado, al referirse que mi cliente es incapaz de acceder a una pensión por enfermedad catastrófica, me permite indicar lo siguiente. El señor Alejandro Luis Mendoza Delgado, siendo una persona que padece de una enfermedad mortal de alta complejidad y que a pesar de sus incapacidades económicas, procura cumplir con los pagos correspondientes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pese a esto, se vio con problemas en su salud, se vio afectada de gran manera, impidiendo elaborar con normalidad, y se vio forzado de la misma manera a tomar reposo bajo certificación médica por un mes, mismo que su empleador dejó de pagar las aportaciones de parte del IES. Esto demuestra, señora jueza, que las aportaciones fueron interrumpidas por caso fortuito, cuya certificación emitida por el IES el 2 de septiembre del presente año demuestra que el señor Alejandro Luis Mendoza Delgado trabaja bajo relaciones de dependencia y detalla las aportaciones registradas a su nombre como no secuenciales. El IES, al negarle a mi cliente el acceso a una pensión por enfermedad a causa del incumplimiento de la obligación de su empleador irresponsable, lo cual afecta el goce del derecho irrenunciable, que es el derecho a la seguridad social, el derecho a la jubilación, el derecho a la salud y el derecho a una vida digna, prohibiéndole los derechos constitucionales al señor Alejandro Luis Mendoza, derechos amparados en la Constitución en el artículo 34, que es referente al derecho a la seguridad social, considerado como un derecho irrenunciable de todas las personas, será deber y responsabilidad del Estado su cumplimiento. La seguridad social, que se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, suficiencia, transparencia y participación para la atención de las necesidades individuales y colectivas.
Por lo ya expuesto, señora jueza, solicito ante su autoridad el acceso al derecho de una pensión por enfermedad catastrófica al señor Alejandro Luis Mendoza Delgado, mismo que son requeridos para los gastos de su tratamiento pese a su enfermedad. Derechos constitucionales que se le confiere al pertenecer al grupo de personas de atención prioritaria, especializada, gratuita, de manera oportuna y preferente, tal y como lo determina la norma constitucional en su artículo 35 y 50, garantizando los siguientes derechos de las personas adultas, mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, que es en el caso. Recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. En el artículo 50 también determina que el Estado garantizará a todas las personas que sufran de enfermedad catastrófica de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. Derechos que se le han brindado a mi cliente. Gracias. Asimismo, tiene la palabra la abogada Emily Ruiz Bravo, representación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Le recuerdo que tiene un tiempo de 5 minutos para su intervención. Muchas gracias, señora jueza. Dada la insistencia de la abogada de la parte actora en alegar que el principal error es el IES, me permito recordar que el IES, al igual que todas las instituciones, tanto públicas como privadas del país, constan con un ordenamiento jurídico, resolución o política interna con la finalidad de hacer cumplir principios de instituciones y así lograr la misión y visión con la que son creadas. Por tanto, el IES no es una excepción y consta con políticas internas en las cuales se encuentran establecidos los requisitos y procedimientos que se deben llevar a cabo para dar la atención a un paciente. Y en donde se destaca que uno de los requisitos más importantes, aparte de estar afiliado, es que se acredita al menos 60 imposiciones mensuales, de las cuales 6 como mínimo deberán ser inmediatamente previas a la incapacidad consecutiva. Y hasta lo comprendido en este caso, el señor Alejandro Mendoza Delgado no cumple con este requisito. Por lo que si se acepta la solicitud, se estaría vulnerando la normativa interna de la institución. Ahora bien, tiene la palabra la Procuraduría General del Estado, la abogada Ariana Ruleto Quique, un tiempo de 5 minutos para su intervención. Muchas gracias, señora jueza. Tal y como lo indicó la abogada representante del IES, en la institución se cuenta con políticas internas, las cuales deben ser claras y de inmediata aplicación. El incumplimiento de estas normas y políticas estipuladas genera un vicio legal y antiético, debido a que no se cumplen con los requisitos establecidos, por lo que, si se acepta la respectiva solicitud y se le diera la atención al peticionario por enfermedad catastrófica, no solo se vulneraría el derecho de la normativa interna, sino también el de la seguridad jurídica, con la que el IES cuenta. Eso es todo, señorita. Una vez escuchadas las réplicas de las partes procesales, me gustaría conocer si desean hacer uso del derecho a la contrarréplica. Señora jueza, solicito el uso del derecho a la contrarréplica. En este estado de la contrarréplica, permítame dar contestación a los alegatos de los representantes de la entidad demandada, en lo cual rechazo rotundamente hacer cada una de sus alegaciones inconstitucionales y tentar contra los derechos de seguridad social y contra la vida misma de mi cliente Alejandro Luis Mendoza Delgado, puesto que el IES claramente ha dicho que no puede cumplir en virtud de que existen políticas dentro de esta institución. Pero mis preguntas son, ¿qué prevalece más, la política interna del IES o la Constitución? ¿Qué derecho está vulnerándose dentro de esa política? ¿Qué puede prevalecer más que el derecho a la seguridad social? Tomando en consideración que dentro de este están conexos otros derechos constitucionales que también se encuentran reconocidos dentro de nuestra Carta Magna, como son el derecho del buen vivir. En el artículo 242 de la Constitución determina que la Constitución es una norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico.
Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán eficiencia jurídica. La Constitución y tratados internacionales de derechos humanos ratifican por el Estado que reconocen derechos más favorables a los contenidos de la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder jurídico. Por otra parte, señora jueza, el IES, siendo una institución que adopta una política que va en contra de la Constitución, lo cual provoca la violación de una serie de derechos humanos, el derecho irrenunciable es a la seguridad social, lo cual es responsabilidad y deber del Estado llevar en efecto su cumplimiento. A razón de las pruebas ya presentadas y exhibidas y reproducidas ante su autoridad, demuestran que la solicitud de petición fue rechazada pese a que mi cliente padece una enfermedad catastrófica, misma que está bajo certificación médica y ante la negativa por parte del IES, atenta contra los derechos constitucionales antes mencionados. Solicito declare, señora jueza, inconstitucional los alegatos hechos por la parte demandada, ya que no hay norma suprema más que la Constitución y los derechos humanos garantizados en ella, fallando a favor y otorgando el derecho a la seguridad social que se le ha venido vulnerando a mi cliente, el señor Alejandro Luis Mendoza Delgado, atribuir el acceso a una pensión por enfermedad catastrófica. Gracias. Gracias, abogado. Una vez escuchada la contrarréplica de la defensa de la parte actora, doy paso a la parte demandada para hacer uso de su derecho con la contrarréplica. Muchas gracias, señora jueza. Cabe mencionar que todo afiliado que tenga una enfermedad diagnosticada con estudios y evaluaciones de especialidad y que registre en su historia clínica haber recibido tratamiento por más de 6 meses sin respuesta terapéutica, con fallas de la misma o que ha dejado secuelas permanentes. Podrá generar una solicitud de jubilación por invalidez siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos. Cumplir con el tiempo de cotización mínimo del Seguro General, según sea el caso para afiliado, activo o cesante. 2. Para estar cancelados los aportes. 3. No estar en mora con el IES como empleador de servicazo. 4. No debe tener generado un aviso de accidente o de enfermedad profesional en riesgo de trabajo por la misma contingencia. 5. No debe tener generada una solicitud de jubilación, ya sea por vejez o discapacidad. 6. Y tener una cuenta bancaria activa y personal registrada en el sistema de historia laboral. Comprendiendo estos requisitos, podemos estimar que debido a las reglas internas de esta institución se requiere un mínimo de aportaciones continuas equivalentes a 6 meses, mismo que el señor Alejandro Luis Mendoza Delgado no cumple. Me es oportuno escuchar a la abogada Ariana Goulet y exigirle que pueda hacer uso de su derecho a la contrarréplica. Nosotros no tenemos nada más que decir, simplemente y llanamente nos ratificamos a nuestra primera intervención, señora jueza. Sin embargo, si solicitamos que en base a esto se tome una decisión conforme a derecho. Ahora me gustaría conocer si la doctora Alicia Vera, en calidad de amicus curiae, desea intervenir. Sí, señora jueza. Listo, doctora. Tiene 5 minutos para su intervención. Buenas tardes, señor jueza, señores y señores abogados, público presente. Me presento, soy la doctora Alicia Vera, amicus curiae en el presente campo. La negación de pensión por invalidez repercute directamente en la salud del accionante. Esto es en vista a las siguientes características. Como se ha mencionado, el accionante posee cáncer en etapa 2, es decir, grave. Debido a esto, se le da una tasa de recuperación solamente del 13%, por lo que se necesitaría una gran cantidad de medicamentos y tratamientos para sobrellevar. Pues según varios estudios, cuanto mayor es la cantidad de años de vida y el tiempo de cura, son necesarios abordar otros puntos de vista, como es también el punto financiero. Como hemos escuchado, al no poder acceder a la antes mencionada pensión, acortamos la cantidad de ingresos que el pensionado podría emplear para la compra de medicamentos y la movilización durante su tratamiento.
por lo que no solo se está vulnerando el derecho a la seguridad social, es decir, a la pensión, sino que también se entorpece el efectivo goce de su derecho a la salud, siendo este limitado por sus condiciones económicas debido a los antes mencionados hechos. Cabe recalcar que el artículo 34 de la Constitución establece que la seguridad social es un deber estatal, un derecho irrenunciable de todos los habitantes, y este se prestará con la participación de los sectores públicos y privados, de conformidad con la ley. Además, este se rige a los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia para la atención de necesidades individuales y colectivas, procurando así el bien común. En concordancia en estos artículos, se puede observar que es obligación estatal garantizar los servicios de seguridad social por parte de la entidad y o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre los cuales se incluye también la pensión por invalidez por enfermedades catastróficas, en este caso el cáncer. Y que estos deben ir acorde a los principios también de solidaridad. Por ende, tomando en cuenta la situación especial y prioritaria del afiliado, considero que deberían brindarse las garantías primordiales para que este no solo logre acceder a la prestación de salud, como ya ofrecí, sino también a la pensión por invalidez, garantizando así el goce de sus derechos constitucionales. Eso es todo cuando puedo decir, señora. Muchas gracias. Una vez escuchadas las partes que intervienen en esta diligencia, se procederá a emitir la correspondiente resolución de manera oral. En base a lo mencionado por la parte actora, donde se planteó que existe la vulneración al derecho de recibir una petición por enfermedad catastrófica, estableciendo que el IES vulneró los derechos primordiales de seguridad social, como indica el reglamento de ley de seguridad social, debido a que su solicitud fue negada. Por otro lado, la abogada Emily Ruiz, de la parte demandada, manifestó que la función que desempeña el IES como instituto a cargo de la administración del sistema de seguridad social nacional tiene un lineamiento que seguir y que en base a las formalidades de la normativa es que el hoy afectado incumplimiento con la ley de seguridad social, ya que se especificó que el señor Alejandro Luis Mendoza Delgado no cumple con los requisitos que la ley interpone. Y hasta los cuentos se ha demostrado que el accionante es afiliado al IES, por lo que goza del derecho de adquirir una pensión. Si bien se demostró que el señor Alejandro Luis Mendoza Delgado se encuentra como afiliado al instituto, pero al no completar de manera seguida sus aportaciones, se le niega la solicitud pedida. A esta juzgadora le corresponde establecer si existe o no vulneración de derecho o hecho, y de lo manifestado en la audiencia, el Estado garantiza la atención prioritaria en la cual se encuentra inmerso el actor, por lo que en el artículo 427 de la Constitución, las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal, que más se ajuste a la Constitución, en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente. Y de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional, la acción de protección es aplicable cuando existe una vulneración de derechos constitucionales, por lo que, en base a las medidas de prueba y pretensiones de las partes, esta juzgadora declara: 1. Aceptar la acción de protección interpuesta por el señor Alejandro Luis Mendoza Delgado. 2. En base a lo establecido en la Constitución y tratados internacionales, se prioriza el bienestar de toda persona que se encuentra en el grupo de atención prioritaria. Por tanto, el INS debe aceptar la solicitud del peticionario, dándole acceso a la pensión por enfermedad catastrófica. 3. Sírvase mediante esta resolución que prevalecen los derechos de seguridad social sobre sus obligaciones y que en base al principio libro novi curiar a las aportaciones secuenciales, determinando que ante el incumplimiento de un aporte por caso fortuito
se le condenará el aporte que no se haya establecido con tal de favorecer los derechos de la persona que ha solicitado. Es así que con esto serán notificadas las partes comparecientes las resoluciones debidamente motivadas, las cuales harán llegar a sus respectivos casilleros judiciales, en el término que determine la ley. Una vez mencionada la decisión del caso, menos oportuno preguntarles a las partes procesales si se encuentran de acuerdo con dicha decisión. Si no nos encontramos de acuerdo con la parte de la defensa. Como parte de la procedura, también encuentro de acuerdo. Bueno, voy a terminar la audiencia. Gracias.